de la preparación de los hijos. Entonces fíjese que yo veo, hermano, a mí como que me está cambiando el panorama del Evangelio. Cuando digo me está cambiando el panorama del Evangelio, me refiero, hermano, a lo que es verdaderamente lo que la iglesia es llamada, o sea, nosotros a lo que somos llamados. Una de las cosas que yo veo, hermano, en el Evangelio es, digamos, cómo, hermano, Jesús, nuestro Señor, nos dejó el ejemplo, por ejemplo, de hacer discípulos, de hacer discípulos, de preparar a la gente. Entonces, esa área a mí me está llamando mucho en mi corazón, hermano, el prepararlos. Preparar, hermanos, los que estemos, si son pocos o son muchos, pero prepararlos en las cosas de Dios. Porque el Evangelio no es, hermano, emoción. El Evangelio es algo, hermano, es algo profundo. El Evangelio es caminar con el Señor. Entonces yo le estaba diciendo a mi esposa de eso, vaya el Señor, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? El Señor va a proveer. Pero entonces yo en esta tarde quiero hablar acerca de la preparación de los hijos. O sea, cómo preparar los hijos. Cómo, hermano, por ejemplo, y cuando le digo los hijos, estoy hablando en el sentido espiritual, ¿verdad? Porque fíjese que una de las cosas que yo veo aquí, hermano, es, por ejemplo, el llamado. Cómo preparar a la iglesia en su llamado. Porque cada uno de nosotros tiene un llamado. Amén. Amén. Cada uno de nosotros tiene un llamado dentro del cuerpo de Cristo. O sea, ha sido amado con un propósito. Cada uno de nosotros, hermano, también, el número 2 sería el seguidor. O sea, si Dios pone un ministro, hermano, el ministro necesita también alguien que lo siga, ¿verdad? Porque un líder, si no es líder, hermano, no va a tener seguidores, pero si es líder va a tener seguidor. Entonces, el número 3 que yo veo acá es, hermano, el imitador. Pero no, cuando hablamos de imitador, no estoy hablando de aquellos que imitan a cantar, ¿verdad? Sino que imitar en la fe. Entonces, el número 3. Y el número 4, hermano, es, digamos, el hijo maduro. O sea, fíjese, a lo menos, digamos, eso es lo que últimamente yo estoy viendo en el Evangelio. Y veo, hermano, el Evangelio, no lo veo en el sentido, hermano, como antes lo miraba, en el sentido, hermano, de que aunque nosotros, yo creo también en el poder de Dios y creemos en la manifestación del Espíritu Santo en medio de nosotros, y que deben de existir los dones dentro de nosotros, pero lo que más debe de existir, hermano, dentro del pueblo cristiano también es, hermano, los niveles. Lo que tiene que haber es el llamado. Lo que tiene que haber es el seguidor, el imitador y el hijo maduro. Entonces fíjense que los llamados, por ejemplo, la Biblia dice, hermano, en el libro de Efesios 4:1, que no me quería estar dando vueltas, hermano, porque, pero mire, la Biblia dice en Efesios 4:1, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de vocación con que habéis sido llamados. Entonces, la pregunta es esta, según el versículo que acabamos de leer, ¿verdad? El apóstol Pablo está diciendo ahí, os ruego, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna. Entonces, mire, por ejemplo, una de las cosas que yo veo, hermano, es que nosotros debemos de vivir de una manera diferente a como es el mundo. O sea, nuestros hogares deben de ser diferentes. Amén. Amén. Porque eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna. O sea, hermano, nosotros como creyentes debemos ser diferentes a los del mundo. O sea, los del mundo tienen que ver una diferencia en nosotros. Entonces, cuando hablamos de digna, aquí el único digno que yo conozco, hermano, en la Escritura es Jesucristo. Porque la Biblia dice, el único digno
de abrir los sellos fue Jesús, fue nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra digno tiene un nivel, la dignidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero el apóstol Pablo nos está exhortando a nosotros que vivamos diferente, de una manera digna. O sea, que nuestros hijos también, hermano, en las escuelas o en los trabajos, sepan ellos que somos diferentes. La misma gente se tiene que dar cuenta, hermano, que nuestros hijos son diferentes. Que nuestros hijos, hermano, en sus pláticas, en su comportamiento, en sus calificaciones, son diferentes a los del mundo. Entonces, el apóstol Pablo dice ahí: yo quiero, hermano, pues que vivan de una manera digna de la vocación que habéis sido llamados. La vocación, hermano, por ejemplo, mire, cuando hablamos de vocación, estamos hablando cuál es la vocación que uno tiene. Por ejemplo, en el sentido, digamos, de servirle al Señor. ¿Qué vocación? ¿A qué lo llamó Dios a usted? ¿A qué Dios lo llamó a usted? Amén. O sea, usted fue llamado por Dios. Todos hemos sido llamados por Dios. A nosotros nos llamó el Señor. Pero fíjense una de las cosas que yo veo, hermano, en este llamado del Señor, de que el Señor nos ha llamado a nosotros a que dice la Escritura, hermano, dice haber sido llamados a una vocación. ¿Cuál es la vocación que usted fue llamado? Por ejemplo, una vocación, hermano, es en el caso de los de la alabanza. Si fue llamado a la alabanza, que hermanos puedan hacerlo, la alabanza con toda calidad en el Señor. Amén. Amén. O sea, mira, aquí no hay nadie que pueda decir yo no soy llamado. Y fíjese, hermano, que una de las cosas que nosotros hacemos énfasis en la iglesia es que la iglesia se tiene que activar. O sea, cada uno de nosotros tiene que activarse en el Señor, tiene que hacer algo para el Señor. Amén. Eso es lo que dice la Escritura. El apóstol Pablo dice ahí, hermano, dice el apóstol Pablo, ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Con que habéis sido llamados. O sea, hermano, aquí ya me lo está adelantando mire que me adelante, quiere que lo termine más rápido. Pero ahorita apenas vamos comenzando. Dice la Escritura: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Hermanos, en la iglesia de Cristo, todo aquel que ha llegado a los pies del Señor y está en una congregación, ha sido llamado para algo del Señor. O sea, debe de tener una vocación, debe de hacer algo. Por ejemplo, le repito, el que está en la alabanza, hermanos, si la vocación es la alabanza, que lo que están haciendo en la alabanza, que lo haga, pero bien. Amén. Si la persona ha sido llamado a cuidar niños, dentro del ministerio de cuidar niños, tiene que hacerlo bien. No, hermano, como decir, ay, me toca hoy los niños, a mí, antes les voy a dar cualquier cosa, ahí está mostrando los niños. No, como dice la Biblia, que nosotros debemos de vivir de una forma digna de la vocación con que habéis sido llamados. Entonces, ahora, ¿a qué nos manda el Señor según el versículo 2? Con toda humildad y mansedumbre. Mire lo que nos pide el Señor a todos en la iglesia. Nos pide humildad. Qué tremendo, hermano. Y ahí como nos cuesta a todos, ¿verdad usted? Ser humildes. La humildad se puede ver, hermano, a veces cuando uno le dice o le llama la atención a alguien. Porque mire, cuando a veces uno corrige a alguien en la congregación, como que no mucho le gusta, ¿no? Fíjense que a veces uno puede responder al hermano, lo que pasa es que el hermano no. O sea, si es humilde, va a recibir la amonestación, la corrección. O sea que, hermanos, Dios nos llama a nosotros a que fíjense, y esa es una área, hermano, como le repito, que todos necesitamos trabajar en esa área.
la humildad y mansedumbre, que sea manso. ¿Qué es una persona mansa? ¿Ah? Mansa, tranquila, o sea que sí, o sea, si le dice uno algo, que no se moleste, que no resalte, que no sé qué, o sea que la Biblia dice con paciencia, y usted sabe, hermano, que la mayor parte de nosotros no somos pacientes, ¿verdad? O sea, la mayor parte de nosotros no somos pacientes. Aquel se va a ir ya para el culto, apúrate pues, porque ya me voy, te dejo. O sea, hay que, mire, yo sé que a veces si tenemos, claro, si tenemos privilegios, hermano, hay que estar a la hora. O sea, no tampoco, hermano, por ejemplo, si hay un privilegio, sabe que le toca a las 5, y entonces me voy a bañar un cuarto para las 5, de aquí que llega a la iglesia, y hasta solo va a ir a recoger las bancas. ¿Verdad? Entonces dice, soportándonos los unos a los otros en amor. O sea, mire, hermano, la iglesia se debe de soportar. Entonces, la vocación con que nosotros hemos sido llamados, según la Escritura, hermano, es que el apóstol Pablo quiere que nosotros practiquemos el Evangelio. O sea, porque a veces nosotros podemos hablar mucho, pero en la práctica no lo vivimos. Entonces, el apóstol Pablo dice, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, hermano, yo veo aquí, una de las cosas que yo veo es que nosotros tenemos que tratar, hermano, de estar en una unidad. Mire, cuando hay unidad, hermano, el Señor se manifiesta. Porque la Biblia dice que, dice la palabra de Dios, dice que, hermano, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, en la unidad, o sea, si nosotros, hermanos, mire, seamos muchos o pocos, que estemos unidos. Pero imagínense si somos pocos y no estamos unidos. Ahora, cuando seamos muchos, ¿verdad? Porque cuando ya son muchos, hermanos, ya se miran los otros problemas más grandes, así por lo menos uno ya se da cuenta, ¿verdad? Si hay unidad o no hay unidad. Entonces yo lo que veo aquí, hermano, que nosotros tenemos que tener la vida de un llamado. A usted lo llamaron a la obra de Dios. Mire, hermano, no sé si mire, yo trato de explicarme, y lo que le quiero decir es esto. Cada uno ha sido llamado con un propósito dentro de la iglesia, pero todos hemos sido llamados para hacer algo al Señor. Ahora, ¿cuál es la función del ministro? ¿Cuál es la función del pastor? La función del pastor, hermano, de uno como pastor, es, hermano, enseñarle cuál es el propósito de Dios para la vida dentro de la iglesia. Porque mucha gente en las congregaciones va, pero solamente va el domingo, un ejemplo, o va de vez en cuando, pero no agarra a la congregación como verdaderamente se debe de agarrar, como un llamado. Porque mire lo que dice la Escritura en 1 Corintios 1:9. Dice, fiel es Dios. Dios es fiel, ¿verdad? Él definitivamente, como decía ese cántico que cantamos, inconmovible. Inconmovible. Tú nunca fallas. Aunque yo le ofenda a Dios, Dios no falla. Eso es lo lindo de Dios, hermano. Entonces, fíjense lo que dice 1 Corintios 9. Fiel es Dios, por medio de que fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, fíjense, hermano, que yo veo una cosa acá bien importante. Mire, la palabra koinonía es unión. Es, hermano, tener comunión con los demás hermanos. Por eso es bueno el congregarse. Mire, hermano, aparte de congregarse a la congregación, uno debe de tener también, hermano, fuera de la congregación, debe de tener también amistad. Porque no solo en la iglesia, porque solo en la iglesia, Dios lo bendiga, hermano, y ahí nos vemos hasta una llamadita. Hermano, ¿cómo estás, hermano? Mire, aquí le llamaba para saludarlo, hermano, pastor. Amén. O sea que dice la Biblia, fiel es Dios por medio de que fuiste llamado a la comunión. O sea que nosotros, aparte de la congregación, debemos de tener comunión, hermano. Mire, yo le dije la vez pasada, íbamos a hacer y fuimos al río, ¿va? A bañarnos. Y tan rico que estaba el río, y ahorita todavía se puede ir a bañar.
Una carnita asadita que se llama una gallina india, que se hicieron allí, hermano, una sopita de gallina india bien rica. Pero fíjense que apartemos la gallina, el estar allí con, hermano, platicando. La iglesia, mire, yo a lo menos, digamos, hermano, a mí me gusta, hermano, si usted me dice un día, hermano, pastor, venga, uno quisiera, ¿va? Pero uno no le puede decir, pero uno, hermano pastor, le invitamos a comer aquí lo que sea, hermano, una comida, no porque me invites, sino a hablar, platicar, comunión, se necesita la comunión, amén. Ay, ese amén solo una, hermana, digo amén. Porque, no, pero es que y debe existir, hermano, entre nosotros. Pero yo lo que veo en la iglesia hoy, solamente de iglesia, nos vemos, Dios le bendiga, y ya no nos vemos. Pero la comunión, tener comunión unos con otros, es bonito, hermano. Mire, yo le garantizo una cosa, usted casi no tiene familiares acá. Y con los que tiene casi no muchito convive. Y entonces, ¿con quién le vamos a convivir? Es igual como yo también aquí enfrente, yo casi no tengo, hermano. Y es bonito que de repente, hermano, una carnita asada, ¿a qué lo esperamos? Ah, qué bonito, hermano. Aunque sea de 10 niños, no se preocupe, tibón esté. Ahora, si tiene tibón steak, pues ni modo, ¿va? Entonces, miren, cuando Jesús se fue de ahí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sigue. O sea, a Jesús le gustaba tener comunión. Siguen. Y levantándose le siguió. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener, hermano, como nosotros como comunidad, y nos hace falta, es la comunión. Mire, yo extraño, hermano, esas comuniones. La hermana también viene a esos lugares así, hermano, donde uno ya le decían, hermano, vamos a estar en tal parque. Hermano, mire, créanme, allá tenía que llegar temprano a esos lugares, porque si no le tocaba hasta allá al fondo, le tocaba. En serio, allá nosotros cuando íbamos a esas reuniones digamos, que hacíamos con los hermanos, nosotros cuando estábamos allá en San Francisco, hermano, esa gente, hermano, mire, se hacía la convocación, ay Dios, hermano, llegaban hasta una hora antes para estar del convivio. Entonces fíjense que una de las cosas que yo veo aquí es en Gálatas 5:3 dice, porque vosotros, hermanos, oiga, aquí le está hablando de los hermanos, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, hermano querido, usted ha sido llamado a ser libre. Yo soy llamado a ser libre. El Señor no lo ha venido a uno, hermano, a atar, sino que a libertar. O sea, nosotros somos, hermano, a ser libres en el Señor. Ese es el llamado. El llamado de Dios para su vida y para mi vida es que seamos libres, hermano. ¿Pero libres de qué? Ahí podemos hablar de muchas cosas. Libres de ataduras, libres de amargura, libres de celos, libres hermano, de gritería, libres. A eso nos llamó el Señor, a ser libres. Entonces Lucas 19:5 dice, cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo a Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Hoy debo quedarme en tu casa. Entonces, ¿a qué llega Jesús? Cuando llega Jesús a un lugar, llega libertad. Es el libertador. Jesucristo liberta, hermano. Entonces, la forma del llamado que nosotros tenemos es a ser libres, hermano. A que usted sea libre, porque mire, mucha gente, hermano, se esclaviza, se hace esclavo de los hombres. Pero usted ha sido llamado, yo he sido llamado a ser libre. Ese es el Evangelio. El Evangelio, a nosotros el Señor nos ha llamado, hermano, a cuando tengamos las reuniones a sentirnos en libertad.
Hay personas que van a lugares y se sienten, digamos, si entran a un lugar, no se sienten libres de poder entrar a un lugar, tal vez por la posición social de las personas. Usted tiene que sentirse libre. Entonces fíjense que ahora, si nosotros, el Señor nos ha llamado, según 1 Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido llamados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Hermano, tú has sido llamado a ser santo. O sea, mire, yo sé que en el mundo hay pecado. Tú abres la computadora, hermano. Mira, por más a veces que uno abra la computadora y no quiera ver nada, de repente a mí me pasa que a veces de repente ando buscando una foto y ¡plac! Salen otras imágenes. ¿Verdad? ¿O no? Si vas, digamos, estás viendo la televisión, estás viendo en el día cualquier cosa, de repente entra ya ahí alguna novela que ya casi parece que están ahí desnudos. Entonces, mire, nosotros estamos, hermanos, en el mundo, pero Dios a nosotros como iglesia nos ha llamado a ser santos, a apartarnos para el Señor. Mire, hermano, yo sé, hermano, mire, nuestro deber como creyentes, según la Biblia, o sea, porque lo eligieron para ser apartados, para ser, como dice, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, el llamado de nosotros también es llamado a ser santos. Mire, la gente, incluso los mismos hermanos pueden decirle a veces a uno que uno es legalista. A mí me han dicho, hermano, usted es legalista, me han dicho. Pero hermano, nosotros tenemos que hacer la diferencia en el Señor. Nuestras hijas tienen que hacer la diferencia en el Señor. Nuestros hijos tienen que hacer la diferencia en el Señor, hermano. Hoy las iglesias, hermano, hay unas congregaciones que de plano dan tristeza ver a las hermanas cómo llegan vestidas a la congregación. Amén. Pero la Biblia dice que nosotros somos llamados a ser santos. Hermano, nuestro llamado es santificarnos, porque la Biblia dice que sin santidad. Ahora, ¿usted quiere ver al Señor? ¿Usted lo quiere ver? Usted tiene que santificar. Entonces, en Mateo 10:2 dice, y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón de Cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Mire, hermano, para que vea usted cómo es la elección, que Dios hasta por nombre los escoge. Dios ya te escogió. Mire, hermano, a ustedes, a mí, el Señor nos ha escogido en este último tiempo. Nosotros somos, hermanos, los ministros que vamos a preparar a la iglesia para el encuentro con el Señor. Definitivamente. Entonces Dios lo eligió, Dios ya te llamó. Estás en la alabanza, Dios ya te llamó. Entonces, si estás en la alabanza, te tienes que santificar. Si yo predico, me tengo que santificar. Si usted viene y está en la puerta, se tiene que santificar. Si usted viene y ministra la Santa Cena, se tiene que santificar. O sea, el llamado de Dios para nosotros es, hermano, a que como dijo el apóstol Juan, 1 de Juan 2:1, hijitos míos, no pequéis. Ese es el evangelio, hermano. El evangelio es apartarse para Dios, es consagrarse para Dios. El evangelio, mire, uno puede hacer mucho bla bla. Usted se acuerda de aquel muñequito que sería blablazo, ¿verdad? Puro blablazo. Pero el evangelio realmente, mire, porque uno puede hablar mucho, pero el evangelio realmente, hermano querido, es, según la escritura, es apartarse del pecado. A eso somos llamados nosotros, a ser santos, porque eso es lo que dice la Biblia. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Usted ha sido santificado en Cristo Jesús. Llamados a ser santos con todo lo que en cualquier parte invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Usted invocó el nombre de Jesús. Un día usted levantó la mano y dijo: Señor, yo te seguiré.
Entonces, como usted le dijo ahí así al Señor y yo le dije, nosotros somos llamados a ser santos. Amén. Entonces miren lo que dice la Biblia en Colosenses 3:15. ¿Cuál es el sentir de un llamado? El sentir de un llamado es y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuiste llamado. ¿En un qué? En un solo cuerpo. Un solo cuerpo. O sea, mire, aquí, hermano, no es de andar solos, ¿verdad? Hay mucha gente que se acostumbra a andar sola. Pero la Biblia dice bien claro que es mejor dos que uno, porque si el uno cae, el otro lo levanta. Entonces, el sentir de un llamado, llamados en un cuerpo. O sea, nosotros, hermanos, somos llamados a permanecer en el cuerpo de Cristo y ser agradecidos. Mateo 27, 32, y cuando salían hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, al cual obligaron a que llevara la cruz. A este lo obligaron a que llevara la cruz. ¿A usted lo obligaron a que llevara la cruz? No. Dice la Biblia, si alguno quiere seguir, tome su cruz y siga. No le digo, hey, ven, tú me tienes que seguir a la fuerza. No, agarra la cruz. No, Señor, agarra la cruz. No. Entonces, el llamado es a estar en el cuerpo de Cristo, hermano. Porque fíjense que hay personas que se apartan del cuerpo, hermano. Y es un problema, porque el llamado es llamado de un solo cuerpo, a ser parte del cuerpo. No sé si me comprende lo que estoy, si me comprende lo que estoy compartiendo. Amén. Claro que sí. Ahora, miren una de las cosas que yo veo acá también. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? ¿Cuál es el propósito? Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su ¿qué? Propósito. Ok, entonces usted dirá, hermano, yo no tengo un propósito en mi vida. Discúlpeme, usted tiene un propósito para su vida. Usted fue llamado con un propósito. Ahora, usted tiene que preguntarle a Dios cuál es el propósito. Yo lo estoy ahorita medio entendiendo y mi propósito es enseñar la palabra, hermano. Mi propósito que Dios me puso en el cuerpo de Cristo es enseñar la palabra de Dios, hermano, que la gente se pueda cimentar en la palabra de Dios, que la gente pueda amar a la palabra, a Jesucristo, que lo pueda amar. Ese es el propósito de Dios para mi vida. Ahora, usted tiene que ver cuál es el propósito, porque si lo llamaron, hay un propósito para su vida. O sea, mire, usted no está aquí por casualidad. O sea, no vino a esta congregación por casualidad. Amén. Amén. O sea, que usted vino a esta congregación para que lo preparáramos a usted y usted pudiera hacer la obra de Dios también junto conmigo. Gracias por el amén, hermano. Gracias, ahí bien fuerte, que casi me rompen los tímpanos. Usted, se lo vuelvo y lo repito, usted fue llamado con el propósito a esta. Mire, hermano, yo estuviera en Texas. Me fui de Fresno para Stockton y de Stockton me fui para Texas. Y de Texas me regresan para Fresno para congregarme aquí con usted. ¿Usted cree que no había un propósito de Dios para su vida en esto? Ay, hermano. Entonces Marcos 5:22 dice, y vino uno de los oficiales de la sinagoga, llamado Jairo, y al verle se postró a sus pies. ¿Con qué propósito? O sea, mire, ¿usted cree, por ejemplo, en este caso, que Jairo, hermano, llegó ahí por casualidad? O sea, que hermano, y aquí me movió ese volado. Lo tenía aquí, me lo... ok, ya me lo adelantaron. Ok. Entonces, hermano, todo tiene un propósito en las cosas de Dios. Mire, si usted está acá y se ha quedado, a gloria a Dios, tiene un propósito de Dios, hermano. Y usted con el tiempo se va a dar cuenta, porque mire, muchas veces nosotros no nos damos cuenta en el momento, sino que ya después dice uno, con razón me quedé.
porque son pilares. Y se necesitan pilares, pero de aquellos que son, hermanos, tipo robles, fuertes. Entonces fíjense que dice lo que no es, era y ahora es. Por ejemplo, en Lucas 15:18, me levantaré y iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo no soy digno. O sea, si Dios lo llamó a usted con un propósito en este lugar, quiere decir, hermano, que mire, hay lugares donde por usted y por mí no daban un penny ni un cacahuate. Amén. Amén, amén. No lo tomaban ni en cuenta, pues. Y entonces viene el Señor, y lo agarra y lo llama a su hijo. Entonces dice la Biblia, y acontecerá que, y dice, y hazme como a uno de tus trabajadores. Y Romanos 9:26 dice, y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, ahí seréis llamados hijos del Dios viviente. Entonces, hermano, una de las cosas que yo veo acá es que, hermano, ¿quién daba algo por ustedes? Por mí nadie, pero apareció Jesucristo y dio su vida por nosotros. Sí, Padre. Amén. Y ahora nosotros somos hijos de Dios. Sí, amén. O sea, usted no era nadie, pero fue llamado con un propósito, a ser hijo de Dios. Entonces, dice la Biblia en Romanos 9:23, y acontecerá que en aquel lugar donde le fue dicho, vosotros no sois mi pueblo. Ahora, hermano, el versículo de 15, Lucas 19:15 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero el Señor te llama hijo e hija. El Dios viviente. Amén. Y a veces uno, hermano, no, como que a veces no lo siente así, pero yo te digo una cosa, Dios te llamó para ser llamado hijo de Dios, del Dios viviente. Entonces fíjese que nosotros también, para que vea el llamado, estamos hablando del llamado nada más, el primer punto. Porque el primer punto es, hermano, primera de Pedro 2:9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. Entonces la Escritura dice, nosotros somos, hermano, un linaje escogido de Dios. O sea, el llamado que nosotros tenemos es ser una nación santa, sacerdocios de Dios, sacerdotes de Dios. Un sacerdote, ¿qué es lo que hace? Ministra. Entonces usted fue llamado para ser sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para posesión de Dios, a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. O sea, pero mire qué interesante, porque no éramos nada, como dijo el hijo pródigo, no soy nadie, Señor, no soy digno de llamarme tu hijo, pero el Señor te dice aquí, ustedes son linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas. Estábamos en tinieblas y nos llamó de allí, hermano. Entonces llegaron a Jericó, y cuando salió de Jericó con sus discípulos y una multitud, y un mendigo, ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timoteo, estaba sentado junto al camino. Entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó, no dice que entraba, salía de la ciudad. El Señor te llama a salir. Amén. Cuando salía de Jericó, cuando salía, entonces el Señor lo que le llama a uno es, el llamado es a salir. ¿Y Jericó qué significa? Ruinas. ¿Qué más? Luna, ciudad de la luna. Eso es lo que significa. Entonces, y la luna, ustedes saben, ya hemos compartido que tiene 4 facetas. Entonces el Señor te llama a salir. Entonces dice la Biblia en primera de Pedro, y el que lo llamó de las tinieblas lo sacó y lo llevó a la luz. Entonces el Señor dice aquí, entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó,
con sus discípulos. El Señor llama a la iglesia a salir. Claro, tenemos que salir a evangelizar, pero estoy hablando del mundo. Salió de la ciudad. El llamado es salirnos. El llamado, hermano, es que salga el mundo de nuestro corazón. Ese es el llamado. ¿Me comprende? Entonces fíjese, hermano, que los seguidores en Filipenses 3:12 dice: no quiero decir que ya lo haya alcanzado ni que ya haya llegado a la perfección, sino que prosigo, hermano, dice, prosigo a ver si alcanzo aquello para la cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. ¿Qué nos quiere decir la escritura ahí? El apóstol Pablo dice: no quiero, hermano, no quiero decir que ya lo alcancé. Miren, hermano, ¿saben qué es lo que significa esto? Que muchos pueblos en las iglesias se conforman con el evangelio que tienen. Seguir más. El apóstol aquí está diciendo: no quiero decir que ya lo haya alcanzado ni que haya llegado a la perfección, sino que prosigo a ver si alcanzo. O sea, el evangelio es un constante crecimiento. O sea, no se estanca el evangelio. Tenemos que crecer, hermano. No le digo en estatura, porque hay algunos que de plano ya no pueden crecer en estatura. Me refiero yo crecer, hermano. No, porque así dice la escritura, ¿va? Que aquel que diga que aunque sea le quiera añadir, dice, un codo a su estatura, no puede. Pero lo que sí dice la Biblia es que aquí el apóstol está diciendo: no te conformes, hermano. No nos conformemos. Mire, hermano, en el evangelio hay más. Hermanos, dice ahí 3:13: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces la palabra allí sería seguir, perseguir, corriendo con toda intensidad. Prosigo, sigo corriendo, presuroso. O sea, el evangelio, hermano, no se puede estancar. No nos podemos estancar. Si ya aprendiste a tocar, hermano, bajo, aprende a tocarlo bien, bien. Si aprendiste la batería, aprende, hermano, a tocar, a tocarla con excelencia. Proseguir, o sea, no conformarme. Yo quiero, hermano, aprender más de la palabra. Yo quiero aprender más. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pegarme, hermano, con aquellos que conocen más la palabra. No estancarme. Pero tenemos que proseguir. O sea, no conformarse ya solamente. Ya te llamó, ok. Entonces la gente llega a la iglesia, acepta a Cristo y ya se siente. Pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años y no crece. Tiene que haber un crecimiento en nosotros. Amén. Primera de Pedro 2:20 dice: porque de notable hay si cuando, dice, ¿por qué? ¿Qué de notable hay si cuando cometéis pecado y sois abobeteados, lo soportáis? Pero si lo soportáis cuando hacéis el bien y sois afligidos, esto es si es aceptable delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, para que también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea, el llamado y el propósito es, hermano, como dice la escritura ahí, hermano, que a veces va a haber sufrimiento en nuestro caminar. No todo es color de rosas en el evangelio. Porque es bonito cuando dicen: mire, llega a Cristo y se le van a acabar sus problemas. Ay, ¿quién no quiere así? Pero si usted se fija que cuando uno llegó a Cristo, hermano, yo me recuerdo cuando yo me acerqué al Señor, una chorrera de problemas que me empezaron a llegar a mí. Y primero dice ahí: él no cometió pecado, sino no fallado engaño en su boca. Entonces, hermano, seguir en pos, la palabra ahí, epacoloteo, es una palabra griega, es seguir en pos de seguir los pasos de Cristo. El propósito del evangelio es seguir las pisadas de Cristo.
A eso fuimos llamados. Ese es el propósito del Evangelio, seguir a Cristo. Hay personas que siguen más a un hombre que a Cristo. Debemos de seguir a Cristo. Ahora sí, mire, porque voy a llegar al punto ese. Dice la Biblia en Romanos 12:9, el amor, dice, sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y adhiriéndonos a lo bueno. En todo caso, dice, sigamos fieles a lo que hemos logrado. Entonces, la carrera no es en soledad. La carrera en el Evangelio, hermano, se necesita, como dice ahí, hermano, fiel. Se necesita, en todo caso, seamos fieles. ¿A qué lo llamaron a usted? Tiene que ser fiel, pero no en soledad. A mí no me gustaría vivir en una ciudad que se llama soledad. Ay, qué soledad. ¿Dónde vive en soledad? Por lo menos me gustaría mejor vivir en Manteca, mejor por lo menos en Manteca si uno se está deslizando, no está en un solo así. Porque mire, hermano, dice la Escritura ahí que nosotros tenemos que ser fieles, hermano, y tenemos que no estar solos. Es feo estar solo, hermano. Por eso es que yo a veces miro a los mexicanos que tienen hasta 10, 20. 12, 15 hijos, ¿verdad? Cuando uno se reúne allí, hermano, ¡ay, Dios! Cuando llegan los nietos, los bisnietos, hermano. Pero imagínense, digamos, aquellas personas. Mire, yo conozco la persona con la que trabajo, tiene casi 50 años, no tienen hijos y tienen dinero, ¿ves? Y me dijo, cuando le pregunté, ¿no tienes hijos? Le digo, no, me dio mucho gasto, me dijo. Pero le va a dejar todo al gobierno. Mejor le digo que me lo deje a mí ahí, pues. Que lo herede. Entonces, mire, segunda de Timoteo 3:10, pero tú has seguido cerca de mí enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones y aflicciones, como las que me sobrevinieron en Antioquía, Iconio y Listra. Todas estas persecuciones he sufrido y de todas ellas me libró el Señor. Entonces lo que tenemos que nosotros aquí, hermano, es seguir la enseñanza y la conducta de las personas que nos están enseñando. Y yo a veces veo, hermano, pues, también que estamos un poquito más cerca, que tenemos convivencia con el pastor Luis Ponce. A mí me bendice mucho ir cuando voy para Los Ángeles a la enseñanza. Entonces, hermano, yo trato de no, mira, hoy que fuimos, yo aprendí mucho. Y yo digo, Señor, no debo de descuidar los detalles que nos están enseñando. Porque muchas veces nosotros podemos, hermano, descuidar. Fíjese, mire, la enseñanza que nos están dando. Yo veo personas, hermano, que uno les da la enseñanza y les da enseñanza y enseñanza y enseñanza. Como que hay un momento que les topa la enseñanza, hermano. Pero dice la Escritura, nosotros debemos de seguir la enseñanza, la conducta de las personas. Mire, una de las cosas que yo veo, hermano, por ejemplo, en los hogares, y yo le dije, yo cuando me congregaba en una congregación ahí en San Francisco, lo que me gustaba, la hermana Elvia conoce al pastor, ahí se congregaba ella también donde nosotros íbamos, aunque no la conocía la hermana Elvia en ese tiempo, no había nacido yo. Pero fíjese, hermano, que una de las cosas que yo miré en ese pastor es que él y todos sus hijos le sirven al Señor. Amén. Eso yo decía, wow. O sea, dije, qué tremendo. Sea como sea, póngale que sea del ministerio que sea, pero dije yo, wow, todos sus hijos le están sirviendo al Señor. Eso a mí me llama la atención. ¿Verdad que sí? Son 6 hijos. 6 hijos. Y los 6 hijos hasta ahorita le sirven al Señor. Se casaron todos ya y todos le sirven al Señor. Entonces miren lo que dice ahí. Tú has seguido acerca de mi enseñanza, conducta, propósito, fe. Dice que hay un lugar donde hay unas personas que se han ido de una iglesia por ahí, hermano, y en la iglesia donde se han ido, resulta que ahí en la congregación, los que están en la alabanza, ahí hay adulterio. Y la gente ni cuenta se da. Mire qué interesante. Y están dando líderes de alabanza que están ministrando y en adulterio.
pero no han seguido, no siguen los detalles, no cuidan. La gente a veces hace los movimientos por ¿cómo le puedo decir? Por impulso, pero realmente no se da cuenta verdaderamente qué es lo que pasa en los ambientes, y cuando ya llegan ahí, hasta los días se llegan a dar cuenta. Mire, yo conozco un hermano que me dijo, este hermano que llegó a esa congregación, me dijo, no, esa congregación que tremenda, que lo que andaba buscando, y gloria a Dios, el pastor es una bendición, y que la palabra y predica bien, y gloria a Dios. Le dije yo, qué bueno, dije. Tal vez me voy para ahí, dije yo. Y entonces andaban bien entusiasmados, hermano, que todo, y que no, y que el pastor, y vieras, hermano, y entonces, qué bueno, decía él. ¿Y qué, hermano, qué cree que pasó? No, y que predica, pero tremendo predica. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué es lo que pasó al final? Que el hermano les dijo que se iba a ir para México porque pasaba un problema con la familia, y entonces pero un problema de salud, y entonces y dejaron encargado a otro ahí, y se fue para México. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que el hermano estaba en pecado y se llevó a la mujer para México. Entonces no se habían dado cuenta hasta después que ya se fueron, se dieron cuenta. Pero el pecado estaba ahí en la congregación, y aquel se fue de una congregación para otro lugar buscando una congregación mejor, ¿verdad? Y resulta que el pastor estaba en adulterio. Y me decía, no, ese predicador, qué tremendo. Me decía, mira cómo predica, y gloria a Dios, decía yo. Tú has seguido acerca de mi enseñanza, conducta. Mucha gente no mira esos detalles. La gente a veces va y mira, hermano, lo artificial, pero cuando ya está y no conoce a la familia, hermano, a veces no tratan a los pastores. Usted por lo menos conoce dónde vivo, sabe cómo vivimos, hermano. Pero hay gente que no los conoce a los pastores y se meten ahí. Y dice, porque lo yo predicar un día, dice que qué bendición, le salió un buen mensaje ese día al pastor. Tú has seguido acerca de mi enseñanza, conducta, propósito, fe. Yo, por ejemplo, miro en el caso del hermano Luisito también Ponce, digamos que, pues lo menos que estamos más cerca, miro por lo menos su familia y está sirviéndole al Señor. Amén. Y yo digo, bueno, gloria, ahí está su hijo, el otro también, uno es líder de la alabanza, el otro pastor, de ahí no conozco los demás, pero digo yo, bueno, Señor, o sea, tiene su familia. Amén. Entonces, miren, ya termino. Hay que ver cómo nos conducimos. Efesios 4:17, y esto digo e insisto en el Señor, que no os conduzcáis más como se conducen los gentiles en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos debido a la dureza de su corazón. Entonces, lo que hay que ver aquí, hermano, en el Evangelio es cómo nos conducimos. Y mire, hermano, y de verdad, hermano, que Dios nos libre a nosotros, hermano. Mire, aquí en esta ciudad de Fresno hay mucho pastor que ha caído en adulterio, hermano. Amén. De espera usted que la asusta. Me di cuenta de otro hermano pastor también, y ya tiene sus años el hermano, y no puede ser que caiga en la adulterio el hermano. ¿No supo usted hace 4 años que lo vino que se suicidó, pastor? Él no había habido. Sí. De la apostólica. Pero hay otras congregaciones, hermano, que de veras, o sea, por eso, hermano, que mire, nosotros debemos de sabernos conducir. También los pastores, hermano. Dice amén, no solo los pastores, no todos, hermano. Pero hay que saberse conducir, no como los gentiles, que dice la Biblia, teniendo entenebrecidos y alejados de la vida de Dios. Voy a terminar. Depende que sigas, así es como vives. Lucas 1:6. Ambos eran justos delante de Dios y vivían irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Mire, una de las cosas, por eso, hermano, es que nosotros debemos decir a la iglesia, como dice ahí, ambos eran justos delante de Dios y vivían.
Hay gente que, hermano, no sabe lo que está siguiendo. Digamos, o qué líder sigue. O sea, solamente se va y dice, pero no sabe quién es. Ambos eran justos. Una de las cosas que uno tiene que ver en la familia, hermano, que son, que vivan, hermano, como dice la Escritura, irreprensible. ¿Usted cree que puede vivir irreprensiblemente? Sí. Que no tengan de qué hablar de uno. Si hizo algo en el pasado, pues ni modo, va. Pero que ya, hermano, que lo conozcan, desde que lo conozcan a usted, y dice, bueno, mire, hermano, eso lo hice tal tiempo. Pero yo ya, hermano, de que estoy sirviendo al Señor, o de que yo acepté al Señor, hermano, mi vida ha cambiado. Entonces, una de las cosas, hermano, así es como vas a vivir. ¿Cómo? Irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entonces, lo que debemos de hacer nosotros, hermano, es como dice, depende de que sigas, así es como vas a vivir. Mire, si uno sigue, hermano, un pastor que tiene a su familia sujeta en su casa, a sus hijos, así va a ser tu familia. Amén. Amén. Pero a veces uno mira a los pastores, hermano, que los hijos ni van con ellos al culto. Gracias a Dios que están los hijos todavía, los míos acá, los hijos también, los que tenemos pequeños, va. Pero imagínense, hermano, que estos no nos hicieran caso. ¿A quién está siguiendo usted? Ya termino, ayúdame, champa, ahí, una minuta. Filipenses 3:15. Así que todos los que hemos alcanzado la madurez, ¿qué dice el apóstol ahí? Lo que hemos alcanzado la madurez, pensamos que de este modo, ahí estamos.